maravilloso, bon chance. En el primer capítulo, bueno, el verdadero primer capítulo, porque el anterior es el piloto, les voy a hablar de mi depresión, que siento que es algo muy importante que tengo que mencionar, porque si no muchas cosas no van a tener sentido, ¿no? La depresión es un trastorno mental complejo, ¿no? Afecta a millones de personas y es mucho más allá de sentirte triste o sentirte sin energías, ¿no? Es un conjunto de síntomas. Este es el trigger warning. Es mucho más que, ay, hoy me levanté sin ganas, es vivir sin ganas. Es llevar un año en el que no solo no te quieres levantar, sino que ves la alarma, la reseteas, la vuelves a ver y casi quieres llorar, ¿no? Y te vas de malas y con ganas de irte de donde llegas. Y mucha gente vive en depresión, ¿no? Y es muy difícil aceptar que estás mal, pero te juro que se hace más fácil una vez que dices, estoy mal. Es una condición que realmente sí se puede tratar. El problema es que necesita mucho de ti. Para empezar a ser feliz, necesitas encontrar lo que te hace feliz a ti. Y a veces eso es muy difícil, porque tienes que empezar con ¿y por qué me siento triste? ¿Y por qué antes me sentía feliz? Y porque a veces puedes tener como picos muy altos de energía o de felicidad, ¿no? Sobre todo estas fotos de gente antes de suicidarse, creo que podemos, no, gente antes de desvivirse, creo que podemos ver cómo están muy felices, están como en euforia y te das cuenta que al día siguiente ya no están, ¿no? En términos simples, es una sensación de desesperanza o de vacío. La mía siempre ha sido de vacío y siempre ha sido de buscar que llena este vacío, ¿no? Es como si estuvieras tú apartado de los demás en una masa densa que simplemente a ti te hace sentir vacío y no sabes por qué a los demás los hace sentir completos. Creo que lo más importante serían los síntomas, cambios de estado de ánimo muy fuertes, que es como por ejemplo esto de los artistas cuando se desviven, pérdida de interés en actividades que te hacen sentir feliz, no sé, por ejemplo, si antes tú ibas al gimnasio y te sentías muy triste, y te sentías muy feliz y estabas con la gente del gimnasio y yo qué sé, hiciste comunidad, luego empiezas a ir y ya no quieres hablar con nadie, ¿no? También puede ser los trastornos del sueño. Una persona debería de dormir al menos 7 horas, ¿no? Si tú dices, yo con 4 me siento muy bien, no sé qué, lo dudaría. Hay que revisar cada caso específico, para eso hay profesionales de la salud, pero sí deberían de intentar comer a sus horas, dormir a sus horas, tener un horario establecido para cada cosa. Cambios en el apetito o en el peso. Hay un trastorno, TCAs, trastornos de la conducta alimenticia. En mi caso, yo al principio de mi depresión, yo tenía bulimia nerviosa, me ponía muy nerviosa y vomitaba lo que sea que hubiera comido. Tenía atracones, que es comer muchísimo hasta que vomitas, y también tenía anorexia, ¿no? Que fueron mis trastornos del principio. Hoy apenas estoy recobrando mi peso y mi salud. Después de 10 años puedo decir que en efecto tenía trastornos fuertes de la conducta alimenticia, pero son cosas que nunca quise tratar, ¿no? Porque era como de, me veo bien, me siento bien, hasta que dije, no sé qué está pasando conmigo. Y, por ejemplo, la fatiga y la falta de energía es esta parte de que yo la sentí antes de que yo no podía levantarme, y ahora como relojito son 6:20, mira, la alarma está a las 6:30 y yo nada más me quedo viendo la ventana como de, me faltan 10 minutos. Pero ya mi cerebro es, vamos a hacer yoga, ya toca yoga. Y es de, sí, ya toca yoga. Sentimientos de culpa o de sentirte inútil. A mí los que siempre me afectaron fueron los de sentir culpa por no querer a una persona, sentir culpa por no querer estar en un lugar,
sentir culpa por no querer estar con mis amigos, siempre esas culpas y ahora yo sé que pues, yo soy más importante. Dificultades para concentrarse en tareas muy básicas como tu jefe te está diciendo, haz esto y esto y esto y a ti se te olvida que era eso que tenías que hacer, ¿no? O también de que estás haciendo algo bien básico, lavando los trastes o demás, se te rompen las cosas, no te acuerdas ni siquiera dónde está el jabón. O sea, son cosas que dices, todo el tiempo los he hecho porque ahora me cuestan tanto trabajo. Y pues la más difícil, los pensamientos de desvivisión. Yo he tenido 3 intentos, 2 conscientes y 1 inconsciente. Y de esto vamos a hablar en este podcast. Punto a vivir. Life goes on. Life goes on, Teriyaki. Ay, mi amor. Gracias por estar aquí, mi amor. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho, tu compañía. Estás tirando mucho pelo, Teriyaki. ¿Desde qué edad sufrí depresión? Creo que si hace unos 6 meses me hubieran preguntado esto, yo diría que en mi primer intento de desvivisión, a mis 17, pero si tengo que ser sincera, la primera vez que sufrí depresión tenía unos 8 años. Yo era una persona muy extrovertida, hablaba con mucha gente, yo podía hacer amigos luego. Y luego simplemente me cerré, me cambiaron de escuela, me sentí sola, mis amigos dejaron de hablarme, no entendía qué estaba pasando y nunca volví a ser esa persona que era antes. Empecé a leer, dejé de hablar con la gente, simplemente hice este cambio radical y yo no quiero adelantarles temporadas de Life Goes On, pero yo me sentí tan sola y tan abandonada por el mundo que empecé a decir, no necesito a nadie más, solo me necesito a mí. Tercero de primaria fue esta etapa, fue muy difícil. Yo empecé a hablarme solo con adultos, ¿no? Y solo a relacionarme con adultos. Y después en secundaria yo sufrí muchísimo bullying porque no soy una persona delgada y nunca voy a ser una persona delgada, ¿no? Pero en ese tiempo no lo entendía. A una niña de 12 años le dices que está chido que tenga cinturita, pero ve esos brazos y le destruyes la vida, ¿no? Y ya no digamos de mis caderas, o ya no digamos de que soy cachetadona, o yo qué sé, ¿no? Pero siempre fue ¿por qué no te puedes ver como las de las revistas? Entonces cuando en secundaria se hicieron famosas artistas como Nicki Minaj, a mí me gustó mucho porque al fin podía ver mi cuerpo en la tele, ¿no? Pero mi cuerpo no tenía estos brazos, ¿no? O mi cuerpo no tenía estas pantorrillas. Y es cuando te das cuenta que faltaba representación de distintos cuerpos en la televisión porque te hacía sentir distinta, ¿no? O sea, toda la familia de parte de mi papá se veía así, pero nadie era feliz viéndose así. Sufrí mucho bullying y empecé con conductas de Karen. Si buscas en mi cuerpo, hay algunas zonas en las que se ven solo si las buscas y hay otras que me da pena mostrar, ¿no? Porque llegó ese Karen muy profundo. En la prepa es cuando al principio mejoré porque al fin pude tener amigos, dejaron de hacerme bullying, empecé a ser una persona muy activa y otra vez importante Soy una persona que siempre va a querer estar ahí, va a resolver los problemas, se va a dedicar a esas cosas y siento que eso hice al principio, pero al final yo pasé por muchas cosas que son parte, creo que de la temporada 4 de Life Goes On, en las que dejé realmente de sentirme cómoda y otra vez me metí en mi burbuja y me sentía muy triste y ahí fue mis primeros intentos de desvivisión. La universidad tuvo de todo, ¿no? Siento que empecé esa etapa de Dark Lilith, ¿no? En la que lastimaba a la gente porque a mí me habían lastimado más, en la que era una persona horrible, en la que mi mejor amiga
se ha desvivido, o sea, he querido hacer mil para evitar que yo regrese a esa etapa, ¿no? Y yo, en esa etapa hasta le dejé de hablar de ella, ¿no? Y en esta etapa ahorita es para mí como, no voy para allá, ¿no? O sea, sí dan ganas de volver a ser esa persona, pero ya estoy muy grande para eso. Y salir de la licenciatura y tener esta relación tóxica y pasar pandemia en pareja y con mi mamá y todo esto fue tan agobiante que al final realmente fue muy difícil. La primera vez que fui a terapia fue por recomendación de mi ex mejor amigo. Lo vamos a llamar Al, me parece. Lo vamos a llamar Al, un güerito, ojito azul, bien guapillo, que en su momento tenía novia. Y él fue como de, es que creo que esta etapa que tú estás viviendo y todo esto que estás haciendo tiene huellas muy fuertes. Yo he ido a terapia toda mi vida y creo que tú deberías de iniciarlo. Y por eso fui, ¿no? Y fui con su terapeuta y fue incómodo, ¿no? O sea, no eran cosas que yo quisiera arreglar, ¿no? Que solo me habían dicho que fuera y porque mi mejor amigo quería que fuera, yo lo hice, ¿no? Pero él no sabía todas las cosas que estaban pasando. Y fue difícil, fue incómodo. Tuve tareas muy absurdas en terapia como cuál es mi chico ideal, cuando lo que debía de realmente estar haciendo era por qué no dormía, ¿no? Que son cosas que nunca me preguntaron mis psicólogas, ¿por qué no duermes mucho? Siempre era como de, tengo insomnio, pero nunca era como, ¿y sabes de dónde viene ese insomnio? Porque yo sabía perfectamente de dónde venía, ¿no? Y mi primer intento de desvivisión fue accidental. Yo estaba teniendo muchos episodios de ira, entonces una ginecóloga me dio unas pastillas naturistas que no te van a dar efectos secundarios y no sé qué, y podía tomar máximo 8 al día y yo me tomé como 15 o no me acuerdo, era todo el frasco. No podía dejar de llorar, tenía que ir a hacer un examen y se me hizo fácil estármelas tomando hasta que me empecé a marear, no veía bien. En ese momento tenía una pareja que se enojó mucho porque decía que lo volteaba a ver y parecía muñeca, ¿no? De que no tenía sentimientos, no tenía emociones. Vomité esas pastillas, me fui a mi casa y nunca volví a tocar esas pastillas. Y mi segundo intento, que son las cicatrices de mi cadera, fue en mi cumpleaños 18. Por eso muchas veces siempre digo como he vivido días de más, porque yo debí de haber dejado este mundo a los 18. Tuve un cumpleaños terrible en el que me sentí súper sola, en la que me sentí súper incomprendida, en el que ya no quería seguir aquí y fue difícil. Me levanté de ese piso y cuando me levanté de ese piso dije, no voy a dejar que nadie me vuelva a hacer sentir así, no me voy a dejar pisotear, voy a pisar antes de que me pisen. Y por eso salió esta personalidad de Dark Lily, que fue terrible, ¿no? Que fue pasar de algo malo a algo peor. Creo que mi primer pico más fuerte de depresión evidentemente fue en la secundaria, porque no entendía el bullying, porque sufrí una anorexia horrible, pesaba 60 kilos con mi 1,73. Y mi segundo pico más fuerte de depresión fue tenía 20 años, llevaba 2 años siendo una persona terrible, tomaba lo que yo quería porque yo lo podía tener y en esta pelea que tuve con una persona dejé de hablarle a Al, mi mejor amigo, mi ex mejor amigo,
dejé de salir con esta persona con la que salía, dejé de hablarle a mi homie, que es mi mejor amiga, dejé tantas cosas y no le hablaba a mis papás, entonces me volví a cortar y estaba en el piso viendo el techo como ese primer intento ese segundo intento de división y me empecé a preguntar si hoy lo hago, ¿cuántos días tardarán en encontrar mi cuerpo? ¿3? ¿Una semana? Quizás más. Y me sentía muy sola, ¿no? Entonces, para salir de ahí, empecé a vivir mi peor etapa, que fueron mis 21, que es donde me conoció mi ex, pongámosle, Ozzy. Tú sabes por qué Ozzy. Cuando conocí a Oz, cuando conocí a Oz, yo estaba en mi peor momento. Yo literalmente había dicho, no voy a volver a salir con nadie hasta que entienda qué está pasando. No voy a tomar, voy a ser yo. Necesito saber quién es yo. Y entonces conocí a Oz y empezamos a salir, mil cosas, pero nunca hice lo que dije que iba a hacer a mis 21, que era quién soy yo y qué estoy haciendo. Que por eso hacerlo a mis 27 sí fue como de, solo retrasé la bomba, ¿no? Explotó después. Y mi tercer intento de desvivisión fue a mis 25, hace 2 años. Mi primer ataque de ansiedad fue por mis padres y mi primer ataque de pánico, que fue lo peor que he vivido, fue por mis padres. Y siento que el hecho de que yo sea una persona que cuando las cosas se ponen difíciles se hace bolita y se encierra y no quiere hablar con nadie, ha hecho que ellos, para empezar, ellos crean, mis papás, que estoy bien, ¿no? Entonces ahora a mí me ha tocado decir, no estoy bien. Y eso pesa muchísimo decirle a la gente, es que no estoy bien, es que estoy tomando pastillas para dormir, es que estoy tomando ansiolíticos y antidepresivos. Y es difícil, ¿no? Difícil aceptar que no estás bien. Pero siento que si lo dices, haces que al menos las otras personas tengan la conciencia de no presionar más porque saben que no estás bien. Ay. Mis pensamientos intrusivos, pensamientos intrusivos, mencionándolo como estos pensamientos no deseados, perturbadores, que surgen en tu mente de manera repetitiva. En mi caso, tenían la voz de uno de mis padres, que persisten y que intentas evitarlos y aún así nunca te logras deshacer de ellos. Y estos pensamientos pueden ser negativos, obsesivos, perturbadores y a menudo te causan un malestar, ¿no? Son síntomas comunes de algún trastorno mental, por lo cual si tú los tienes, creo que sería importante que veas a un especialista. Yo me acerqué al ILEF, que fue una terapeuta que realmente me ha ayudado y realmente me ha sabido encaminar. Y siento que es sorteo, pero aún así, o sea, son profesionales hechos y derechos, ¿no? Porque suena absurdo, pero todas tus traumas vienen de tu familia, ¿no? Y aunque tú digas, no, es que yo no tuve familia, es que yo soy huérfano, todo viene de tu familia, todo viene de tu familia. Estos pensamientos intrusivos siempre han sido muy difíciles para mí, ¿no? Porque al principio eran pensamientos como, ve, esta persona no se quedó, no ves que nadie te quiere, no ves que te vas a quedar sola, no ves que eres una persona imposible de amar. Entonces eso pues hacía que para mí fuera muy difícil terminar con mi ex tóxico, porque era, si no es él, ¿quién va a ser, no? Y
Otro tipo de mis pensamientos intrusivos son, estoy gorda, no tengo el físico que quisiera tener, ¿no? O no tengo esa estética que debería de ser bonita. Entonces eso también me cuesta mucho. O no soy bonita y tengo un carácter horrible, entonces me voy a morir sola. Y siento que son cosas que, por ejemplo, cuando tuve mi segundo pico más fuerte de depresión, para mí era como reafirmarme eso. En lugar de salir, conocer a gente que ahora estuvieran en mi entorno, yo lo que hice fue retraerme y decir, ve, o sea, es una comprobación de lo que piensa mi cabeza. Estoy sola porque soy una persona horrible, estoy sola porque no merezco tener gente a mi alrededor. Y por eso es muy importante que los pensamientos intrusivos no solo identifiques de dónde vienen, sino que sepas controlarlos, ¿no? Por ejemplo, mis pensamientos intrusivos vienen mucho de mi mamá. Entonces es como decirle a Estela, que es el segundo nombre de mi mamá, Estela, está bien, tú ya te hiciste cargo de mí mucho tiempo, ahora yo me voy a hacer cargo de mí. Gracias por estar ahí, gracias por preocuparte por mí, pero ahora yo soy la que va a tomar este cuerpo y va a saber hacia dónde moverlo, ¿no? Y siento que desde que hice ese wait a minute, estos no son mis pensamientos. Wait a minute. ¿Por qué estás yendo para allá? No sé, esta última cosa que me hizo mi cabeza fue como, empecé a salir con este chico que me dio la idea del podcast, empecé a conocerlo y era como de no me gusta que tiene esto, y es una red flag andante. Y, y el hecho de que él me dejara a mí y yo no lo dejara a él, hizo que en mi cabeza siguieran estos pensamientos de, ¿ves? Es que nadie se va a quedar contigo. ¿Ves? Es que nadie te quiere. ¿Ves? Es que te vas a morir sola. ¿No lo ves? Nadie te quiere. Y me dio mucha risa porque pues para empezar yo no quería estar con él. Es de esas veces que dices, ay, mi cabeza jugando en mi contra, ¿no? Porque yo decía, ¿te imaginas que me diga que quiere realmente algo conmigo? ¿Yo qué haría, no? Porque yo no quiero estar con él. Y yo no estoy preparada para estar con alguien. Y esto, y lo otro, y aquello, y no sé qué. Y fue, ¿por qué estamos pensando esto? Si tú le ibas a pedir un tiempo, pero él se te adelantó y te pidió este tiempo. Ir a terapia, yo he tenido 3 terapeutas, 4 si cuento la de la primaria que realmente no me acuerdo, que fue la esposa de un primo, que realmente no me acuerdo, pero me hizo una evaluación psicológica, me hizo una evaluación, que por ahí a veces me la manda mi papá. La primera en la que fui, realmente yo, porque según estaba mal y yo decía que no tenía nada mal, fue la recomendación de Al, mi ex mejor amigo. Y la tercera fue después de este ataque de pánico, en la que dije, es que yo ya no quiero vivir. O sea, ¿para qué me levanté de ese piso a mis 18 si hoy me siento peor que en ese hueco en el que estaba, ¿no? Entonces fue ver cómo poco a poco mi salud se iba deteriorando, ¿no? Fue ver cómo empecé a tener el síndrome de ovario poliquístico, cómo empecé a tener una depresión terrible que hacía que no pudiera con el trabajo. Fue fingir en el trabajo que estaba bien, fue mil cosas, ¿no? Hasta que me di cuenta que yo soy una persona muy social y que yo necesito rodearme de gente, ¿no? Pero no es gente de vamos a conocernos todos y no sé qué, sino necesito sentir la gente aunque yo no le hable a nadie. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Mi último intento fue con una de estas amigas de la oficina. Mi terapeuta anterior, yo he empezado a abrir estas mini cajitas de Pandora que dejaba
abiertas y tiraba por ahí, luego las cerramos. Y fue difícil darme cuenta que estaba en una soltería por elección, porque me sentía muy mal anímicamente y espiritualmente y físicamente. O sea, yo no dormía, ¿no? Y fue abrir una caja de Pandora al final de la sesión, en la que yo empecé la terapia diciendo como que se sentía muy raro estar en diciembre, sentirme libre porque ya no tenía como todas estas obligaciones que uno tiene en pareja en diciembre, y que era el mayor tiempo en el que había estado sin hablar con desconocidos, que era de agosto a diciembre, que se me hacía muy raro, que lo sentía cómodo, pero a la vez no sabía si era yo. Bueno, me sentía yo. Y fue terminar como un ¿para qué quiero pareja? ¿Por qué busco amor? ¿Por qué esto? Y como que la psicóloga vio que yo estaba abriendo y me estaba quedando así de auxilio, ¿cómo cierro esta cosa? Y la psicóloga nada más me dijo algo así como de, nos vemos la siguiente sesión. Entonces yo en la noche o al día siguiente le dije a mi mejor amiga de la oficina que ella ha pasado por muchas cosas. Entonces yo dije, tú tienes hijos, si tus hijos te preguntaran qué es el amor, ¿qué les contestarías? Y lo primero que me dijo mi amiga fue, empecemos por partes. ¿Cómo llegaste a esa pregunta que te está dando esta crisis, no? Y ahí yo llorando y diciendo auxilio y no sé qué, y un montón de cosas, ¿no? Y ella más o menos me encaminó, me dejó más tranquila y me dijo, tu terapeuta no sirve, creo que ya lo hemos pensado todos, pero tu terapeuta no te está ayudando en nada, tu terapeuta de hecho te deja crisis y eso no está bien. Y pues entonces decidí cortar esa terapia y ella me recomendó a este instituto, el ILEF, y desde enero empecé estas sesiones y les puedo jurar que en 4 meses he avanzado muchísimo más que en los 2 años que ya llevaba con la otra terapeuta, ¿no? Y sí ha sido es que no solo es que yo quiera cambiar, es que también necesito la persona correcta. Y por último, que ha sido ir al psiquiatra. Después de mi primer intento de desvivisión accidental por las pastillas, yo nunca quise tomar pastillas de nuevo, ¿no? Fue muy difícil para mí ir, no quería ir. Le agradezco a este chico que fue el de la idea del podcast. Entonces yo creo que a este chico lo vamos a llamar Punto. Sí, porque él es Punto y yo soy Vivir. Me convence. Punto me dijo que él también había ido en su momento y que le había ayudado mucho y que esperaba que no me acobardara y si hiciera la cita y si fuera. Entonces con este valor de yo fui y quedé mejor, tú puedes ir y quedar mejor, yo dije, pues vamos pues a ir, vamos. Entonces pues ya dije, voy, ¿qué más da? Ir. Y ya, fue una sesión extraña en la que yo creí que no iba a llorar, pero lloré muchísimo. Y fue que dijera, que me diga que los especialistas de salud mental me digan que mi vida ha sido muy difícil y que sí debería de tener apoyo y ayuda de varios lados. Sí ha sido tú me deberías de decir que no estuvo tan mal, ¿no? Tú me deberías de decir que mi vida no ha sido tan fea, o tú me deberías de decir otras cosas, no que sí, que mi vida ha sido un infierno, ¿no? O sea, eso ya lo sabía. Y sí ha sido
difícil darme cuenta que sí, ¿no? Que no solo es lo que yo pienso. Y por último, quiero cerrar con el cómo vamos. Mi psicóloga me convenció de que fuera a psiquiatría en febrero, como por mi cumpleaños. Pasó mi festejo de cumpleaños, que fue por el 20 de febrero, y ahí empecé a tomar las pastillas. Y desde entonces he terminado de cambiar toda mi vida, porque el año anterior hice varios cambios, que fue dejar el café, fue dejar la carne, solo como pollo, derivados de la ganadería, los dairies y pescado, es lo único que como. Entonces fue hacer ese cambio de dieta, y ya el alcohol yo lo dejé por problemas que vamos a hablar más adelante en Life Goes On, pero fue o sea, ya ni siquiera en mi cumpleaños, ya ni siquiera por un eventos especiales, no más y no más. Y entonces cuando me dieron quetiapamina y escitalopram, me dieron la quetiapamina por 15 días porque yo no dormía, o sea, yo dormía periodos de 3-4 horas, me despertaba, revisaba que todo estuviera bien y me volvía a dormir. Eso lo hacía ya en pareja, y antes de eso yo dormía periodos de 2 horas y siempre andaba como que todo estuviera bien. Y después de eso al fin puedo dormir, ¿no? Entonces como duermo, me levanto a las 6:20 y soy otra, ¿no? Las primeras semanas al dormir me sentía súper cansada y súper agobiada y súper... Y ya hoy, después de febrero, marzo, abril, 2 meses, 3 meses, puedo decir que me siento bien, que me he acoplado bien, que realmente me han dicho que me veo más ligera. Y sí, me siento más ligera, siento que ya no me agobian tanto los problemas que antes me agobiaban. Y siento que voy bien, me siento bien. La depresión sí es algo tratable, pero el problema es que para tratarlo hay que querer encontrar los hilos negros, ¿no? Por ejemplo, mi psiquiatra me decía que no sirve de mucho que yo tome el medicamento si no quiero arreglar los problemas, ¿no? Porque el medicamento va a ser como un curita que me va a sostener mientras yo sano la herida, ¿no? Pero si quito el curita, la herida va a seguir ahí. O sea, solo la tapa y hace que no sea tan doloroso, ¿no? Y que no tenga todas las heridas a flor de piel. Pero eso nunca va a reemplazar que yo tengo que trabajar muchas cosas. Y... ¿Besito? ¿Te puedo dar un besito? No hay besito, pues. A veces no hay besito y hay que entender que no es no. ¿Verdad, Teriyaki? ¿Qué pasó, cosa preciosa? Yo sí entiendo que tus no son no, Teriyaki. Creo que eso es lo más importante que deberíamos entender de los gatos. Que el no es no. Siento que por eso muchos dicen que los gatos son crueles. Porque es muy cruel que yo quiera un beso y ella no me quiera dar el beso, y está bien. Porque yo debo entender que sus derechos son más importantes que los míos. Y si no, ella se va a defender. Por eso mucha gente no quiere a los gatos. Porque no acepta que les digan que no. Difícil, ¿no? Et voilà. Bonjour, mes amis. Bon chance. Y espero realmente que usen este capítulo y puedan decir, tiene razón, voy a tratar mi depresión. Yo sé que puedo llegar más lejos, yo sé que lo veo muy lejos y muy imposible, pero ha sido un cambio radical en mi vida. He bajado ahorita en estos 8 meses 17 kilos, ¿no? Que siento que fue Siento que esta ropa que antes no me quedaba y no me sentía cómoda, jamás lo hubiese usado. Siento que
maquillarme, hacer danza, ir al gimnasio y todas esas cosas que antes ya no hacía y no me sentía cómoda, jamás las hubiera hecho. Y espero de verdad, poco a poco, lo puedan lograr. Si quieren algún consejo, si quieren algo, no duden en escribir. Quizás no esté ahí 24/7, pero haré mi mayor esfuerzo para poderles decir, desde el enlace del ILEF, desde cualquier cosa que necesiten, realmente no lo dejen ir, porque si venimos a disfrutar la vida, ¿por qué vamos a tener depresión? Et voilà, mis amis.